porque tuvo la oportunidad en la clase de locaciones y personajes de escuchar algunos de sus relatos y sentimos que hay un montón de potencial en todo lo que están intentando contar, ¿sí? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, sí te escucho. Bueno, voy a compartir pantalla, Sí, sí, bueno, un poquito, escuchamos. porque quiero que vean un poquito como unos conceptos aterrizados que he tratado de aterrizar pues en una presentación que estaba preparando para ustedes. Un momento, por favor. Ok. Entonces, en la clase de hoy vamos a hablar un poquito de cómo, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Chicos, ¿cierto que sí? A ver, listo. Entonces, vamos a hablar un poquito. Ay, es que este cosito no me está dejando. Eso ya lo moví. Y vamos a bajar. Listo. Dice... Dice, toda idea original debe contener un cuento, un relato, ¿cierto? Devolviéndonos un poquito al tema del día 1. Si detrás de una idea original no hay un cuento, una fábula, uno te propone una historia, quizás ahí mismo podemos determinar que esa idea original quizás no es tan potente, ¿sí? Porque sobre todo una película documental debe proponerse contarnos algo. Entonces vamos a hacer un ejercicio de sinopsis a manera de cuento. Cuando ustedes eran niños, me imagino, o si tienen hijos, imagino yo, que les narran historias, ¿sí? Recordemos que los primeros documentales, ¿sí?, vienen de la narración oral, ¿no? Cuando no había tecnología o tecnología avanzada como la que usamos hoy en día, ¿qué hacían las comunidades? Se sentaban alrededor del fuego y nos contaban historias, ¿cierto? Los mayores casi siempre nos contaban historias y ahí viene todo la herencia de la tradición oral. Digamos que esa oralidad siempre está caracterizada por 3 momentos que todos conocemos como la estructura dramática tradicional, ¿sí? El inicio, el nudo y el desenlace. Para eso, entonces, les propongo ver este cuento que les mandé ayer a algunos, pues lo puse ayer en el chat, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, pero si no, vamos a abrirle un espacio a la clase a ver este cuento de esta obra que se llama Crónicas Elefantiles. Es una serie basada en relatos documentales, o sea, testimonios reales de niños que son animados en espacios reales, ¿sí? Entonces vamos a ponerle atención a este relato para poder identificar el inicio, el nudo y el desenlace. También un poquito escogí esta dinámica del cuento porque pues quiero que intentemos hacer con estas ideas que tenemos, estos enfoques, ¿sí? Perdón, estos temas, estos enfoques, esas ideas, esos personajes y escenarios que trabajemos ayer, intentemos volverlos un cuento, ¿sí? Y ese cuento será nuestra sinopsis. Entonces veamos esta crónica elefantil como un insumo de esto. Bueno. Perdón, mandé el link por el chat, entonces si no pueden verlo, porque no nos da ahorita la tecnología, por favor traten de darle play desde donde estén a mi cuenta de 3. Bueno, a ver si logramos verlo todos en sincronía. Bueno, pues ya lo vamos a ver, espero que lo tengan ahí listo si pueden. Voy a contar hasta 3 para darle play. 1, 2, 3. Mi papá y mi mamá se conocieron en una cafetería tomando cafecito. A mi papá se le hizo que mi mamá era la mujer más linda del mundo, pero mi papá en cambio es un poco torpe y un poco tímido. Entonces se puso muy nervioso y aunque no le gustaba el azúcar, lo único que se le ocurrió fue pedirle a una de las señoritas que le traiga una cuchara y azúcar. Y mientras que le
ahí en la cucharada de azúcar. A mi papá se le perdió mi mamá y la buscó por todas partes y se puso muy triste porque no la encontró. Entonces la encontró. Ok, espero que hayan podido verlo. ¿Están ahí, clase mía? ¿Pudieron verlo? Ojalá que sí. Si me dicen que sí, estaría buenísimo. Sí, Más sí, lo escuchar que vimos. ver. A ver, Kaisol, ¿lo pudieron ver? Sí, sí. ¿Aló? Listo. Sí, lo Ok. Yo lo vi, pero entrecortado, o sea, no lo vi muy bien. Bueno, Jainer, les cuento. Entonces, básicamente es una historia de amor, ¿cierto? Eh, ¿Quién de los que lo vio, lo percibió, podría contarme cuál cree que es el inicio de esa historia? ¿Aló? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuál es el inicio de esta historia? A la presentación de los personajes. Ok, que es una pareja, ¿cierto? Sí. Ok, entonces es una pareja que se presenta, se conoce, ¿cierto? Dice, mis papás se conocieron tomando café, ¿cierto? ¿Cuál será el nudo de esta historia? Recordemos que el nudo siempre nos plantea un problema a resolver, ¿cierto? ¿Cuál es el nudo? ¿Cuál es el nudo? No te escucho muy bien, Liz Mari. El señor es tímido, ¿no es? ¿Cuál es el nudo? El nudo, sí. Cuando se le perdió la señora. El nudo. Cuando se le perdió a la señora, exacto, que estaba muy nervioso, ¿cierto? Y dice, entonces mi papá era un poco nervioso y un poco torpe, mandó pedir azúcar y el azúcar, ¿qué pasó? Se perdió la señora. Y el desenlace, Que la encontró. que la encontró, ¿cierto? Y ella aparece y él le puede dar su anillo, ¿cierto? Fijémonos como en todo, bueno, entonces volvamos a la simpleza de esa estructura dramática, ¿cierto? Para que hagamos un cuento en colectivo. Yo viendo las tareas de ustedes, pues sus escritos, ¿sí? Veo que ya hay un montón de personajes claramente identificados, ¿cierto? Que ya sabemos pues cuál es su potencial también narrativo, ¿no? En muchos de ellos, en otros todavía no se ve tan claro, pero sí hay varios personajes, ¿sí? Eh, Vamos a escoger a uno de ellos para armar una historia, ¿sí? Tengamos en cuenta entonces quizás algunas de las cositas que ya sabemos que le pasan a nuestros personajes. Entonces yo me voy a aventar diciendo el nombre de uno de los personajes que aparece aquí, ¿sí? Y voy a decir que voy a iniciar la historia y espero que ustedes me ayuden a concluirla haciendo un énfasis en el nudo y en la resolución. Vamos a inventar un poquito, ¿cierto? A construir entre varias voces una historia. Pensemos un poquito en este ejercicio como el primer insumo, ¿sí? De lo que va a terminar siendo esta película, una película coral, ¿sí? Una película en polifonía, lo que quiere decir de varias voces. Entonces, por ejemplo, yo encuentro aquí, dentro de las tareas, veamos la tarea de Anaela, que es la última chica que mandó la tarea en el chat, y dice que tiene un personaje que se llama María Parra, una mujer guayú, del clan Pushaina de 46 años de edad, residente en la comunidad de Arepeta. Es una mujer alegre, valiente, luchadora y capaz. Su rutina diaria es levantarse a las 4 de la mañana, preparar una chicha, envasarla y guardarla en su mochila. Entonces, yo propongo que María Parra, ¿sí? Se levanta ese día a levantar, imaginemos que está Anaela, que pasó la noche con ellos en la comunidad, ¿sí? Porque quiere registrar el momento muy a las 4 de la mañana cuando su personaje María se despierta. Entonces, ¿qué le sucede a María? María se despierta a las 4 de la mañana,
se estira, ¿sí? Como, oh, sí, oh, empezar un nuevo día, Sean. Todavía está oscuro, ¿cierto? Y se dirige a trabajar con su chicha, pero algo pasa ese día y resulta que cuando carga la vasija grande de la chicha, se le cae y todo su contenido, todo el fermentado, todo se daña, ¿cierto? ¿Qué ocurriría después si yo estoy ahí y espero grabar en mi investigación? He observado que eso pasa todos los días, pero ese día me encuentro frente a esa sorpresa, ¿cierto? ¿Qué pasaría entonces después porque a María se le rompió este envase de la chicha, ¿cómo se llamará eso? Este recipiente donde ya tiene la chicha se rompió y todo el producto se acabó. Entonces eso le da un giro al día de María. ¿Qué seguiría, Lismari? Cuéntame qué pasa después. Lismari, bueno, o Ediana, o Anaela, no, Anaela no. Anaela no, porque es su personaje. Acuérdense que estamos ahí improvisando, ¿sí? César, ¿qué le pasa a María? ¿Qué hace María entonces? ¿Qué acción sigue haciendo María pensando en que se le dañó su producto? A buscar otro, venderlo. ¿Perdona? ¿Aló? De pronto procede a buscar la solución de esta situación. Pero ¿cuál es esa situación? Tienes que describirme una acción. ¿Qué hace ella? Ok, ¿Sí? está sentada, tiene las manos. Imagínate que estás ahí y la estás grabando. Creo que No te escucho muy bien. ¿Qué dices? Tengo un problema aquí con el... A ver. Ahora sí me escuchan. Sí, te escucho muy bien. ¿Qué le pasa a María entonces? Está ahí frente a esa situación, no tiene Pues tendría chicha, un rostro triste, las estaría 4:15 de la mirando mañana. a las 4:15 de la mañana viendo sus productos. Pero que se le dañó. Pues yo creo que se levantaría, miraría qué acción tomar después de esto. Creo que se levantaría primero y miraría a su alrededor como buscando una respuesta. Ok, ok. Sería como una ¿Y cuál acción. sería esa respuesta? ¿Qué nos ayuda? ¿Qué acción haría ella para continuar su día? ¿O qué decide ella hacer? ¿Quién se arriesga a inventar una acción, una posible acción de María? Imagínense que ustedes están ahí en ese espacio con ella, pero ustedes no le quieren solucionar el problema porque ustedes necesitan que ella como personaje se mueva, que realice la acción. Entonces, ¿qué harían? Como María, como es como yo sé que ella es una señora que a pesar de todo ella siempre nunca se rinde, entonces yo creo que ella haría es sentarse, respirar profundo y como todavía son hacer el mismo procedimiento que había hecho un día antes para hacer la chicha, por ejemplo moler el maíz y volver a hacerlo. No sería así. Listo. Entonces lo que tenemos ahí, miren cómo ese problema, nosotros como documentalistas estábamos ahí listos a grabar a María en su rutina diaria, ¿sí? Pero entonces esa planificación, ¿sí? Se acabó porque hubo una sorpresa. Entonces, como documentalistas, ¿qué hacemos? Le solucionamos el problema para tener mi imagen, la que yo necesito grabar, la que yo ya investigué y sé que sucede esta mañana. ¿Le ayudo a solucionar el problema o me quedo quietito a observar cómo el personaje, ¿sí? Transita en su historia, ¿sí? Y puede solucionar el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Ella vuelve a hacer todo el proceso. Y lo que era un problema se volvió un beneficio, porque ahora yo como documentalista puedo registrar todo el proceso de elaboración de uno de sus productos. Listo, digamos que ese es el nudo. Bueno, pero entonces, como le tocó repetir todo el proceso, un proceso que dura, no sé, bastante tiempo, entonces ya le dieron las 7 de la mañana, ya amaneció, ya por fin terminó, pero ya está tarde. ¿Cómo sería el desenlace de esta historia? ¿Qué haría ella después? ¿Quién nos ayuda?
Leikarut. Ah, soy yo, Leiki. Hola, Leiki. Ujú. Disculpa que no te había escuchado antes la historia al principio, que tuve que salirme de donde estaba. Tranquila, mira, estamos construyendo una historia, ¿sí? Que nos está, espero, conectando con la idea de, ¿sí? Ser capaces de reaccionar frente a la sorpresa. Entonces, nuestro personaje se llama María, que es una indígena guayú de 46 años, que todos los días se levanta a las 4 de la mañana, ¿sí? A preparar su chicha. Pero ese día que la documentalista está allí, para grabarla, para grabar esa rutina, el personaje, María, tiene un accidente con sus productos y los pierde. Se rompe el recipiente donde tiene toda la chicha y son las 4:15 de la mañana y ahora ¿qué va a hacer? Entonces Anaela nos dice que lo que ella haría es volver a hacer todo el proceso, ¿cierto? Entonces el inicio ya lo tenemos, María se levanta de su cama, empieza su día y se dirige a trabajar. Estamos en el nudo que es la dificultad, entonces su producto no funciona, se cae, se rompe, y en ese nudo ella resuelve, ¿sí? Ese problema volviendo a preparar el producto. Pero entonces, ¿cuál sería el desenlace de esta historia? Vamos ahí. ¿Quién se atreve a participar? ¿Cuál sería el desenlace? Chicos, porfa, necesitamos un desenlace. Pues el desenlace sería que ella pueda lograr sacar su producto, lo que tenía pensado. Ok. Ajá, Entonces, ¿cómo sería eso? Imagen, Leiki, ¿cómo sería eso? Ella decidió volver a hacer todo, pero ahora se enfrenta a otra dificultad. Ya amaneció, entonces está tarde, 7 de la mañana. ¿Ella qué hace entonces? La chicha está dañada, ¿verdad? Sí, pero ella decidió volverla a hacer. Pues Y ahí va la historia. digo ya que se levantaría, tomaría la chicha, los vasos y iría al mercado de pronto a vender su producto o caminaría a las calles para poder vender los productos. Ok, Podría entonces salir digamos que el caminando de su desenlace, casa, camino al mercado. Yo me la imagino ya caminando con todo, es donde ellos llevan la chicha, en una mano el tobo, en la otra un susú donde llevan los vasos, de pronto el azúcar y un poco de dinero para los pasajes, y se iría caminando a la carretera mientras pasan los carros para esperar uno que la lleve, y se monta en una chirrinchera y la deja en la ciudad de Río y se va caminando al mercado a vender. Podría ser, ¿no? perfecto. Entonces, imagínese, tú dices, yo me lo imagino, ¿cierto? Miren cómo este ejercicio es de pura imaginación, ¿cierto? Pero nos imaginamos eso también porque hemos tomado nota juiciosa de cada una de las acciones, ¿sí? Que nos propone el personaje, ¿cierto? En esa escritura. Bueno, entonces tenemos una historia donde está María, una indígena guayú que se levanta a las 4 de la mañana todos los días para hacer su chicha, que luego sale a vender al mercado. En nuestra película, esa es la investigación, ¿sí? En nuestro rodaje lo que sucede es que vamos a grabar a María, pero María ese día tiene un accidente con su producto, se le daña y tiene que volverlo a hacer, ¿sí? Para nosotros como documentalistas es como, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si eso tan planeado que yo tenía de grabar de 4 de la mañana a 7 todo el recorrido de María y ya verla a las 7 de la mañana de vuelta en su casa, ya no lo voy a poder hacer porque esto se dañó. Entonces miren cómo es importante dentro de la escritura, de realizar una escritura muy juiciosa, ¿sí? Que nos cubra todas las posibilidades de la historia, ¿sí? Pero también dentro de esa escritura debemos ser lo suficientemente abiertos, ¿sí? Para permitir que la sorpresa entre. Si nos apegamos mucho a grabar solamente lo que yo ya investigué y lo que yo ya escribí, porque idealmente quiero que pase de esa manera, quizás nos estamos perdiendo el material más potente del documental o de nuestra posible película, ¿cierto? Cuando vayamos a grabar siempre es muy, pero muy importante, ¿sí? Tener esbozada una estructura dramática, ¿cierto? Hoy en día ya hay muchas teorías sobre cómo la estructura dramática realmente pues puede cambiar
sea, que no está amarrada a la tradicional aristotélica, que es inicio, nudo y desenlace. Hay otras teorías que nos presentan otras maneras de narrar, pero la tradicional y la que está presente desde la tradición oral, ¿sí? En la escritura y también en el audiovisual, es esta que nos propone un inicio para presentar los personajes, un nudo donde se presenta un conflicto que se resuelve y un desenlace, bueno, que es un final, la resolución de ese conflicto. Creo yo que es importante en este tipo de ejercicio. ¿Perdona? No, y que quería contar una cosita que es también importante, que lo vi en la realización de un corto, que me pasó también lo mismo, que tenía como la estructura muy bien planeada y surgió algo y cambió todo. Yo creo que importante es saber muy bien qué es lo que yo quiero contar con este personaje, para que aunque Exacto. cambien situaciones, podamos seguir contando el tema de la película. Ok, total. Como les decía, voy a volver a compartir pantalla. Un momento. Entonces, dentro de esta estructura tradicional, ¿sí? ¿Cómo se arma, cierto? Entonces, creo que se arma haciendo todo lo que usted en su proceso audiovisual, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Sí. Me está diciendo aquí el computador que hay como fallas en la conexión. Entonces, una cosa importante, estoy compartiendo pantalla, es tomar notas de las acciones implícitas que el personaje nos cuenta, ¿sí? Durante la investigación nosotros vamos a hablar con nuestros personajes muchas veces y seguramente, ¿aló? Sí, te ¿Sigo, estoy escuchando. chicos? Ok, y seguramente durante las sesiones de grabación voy a tener que escuchar al personaje contándome las cosas que yo ya sé y quizás en diferentes momentos, ¿cierto? En diferentes situaciones, ¿cierto? Obviamente lo ideal es siempre poder ver al personaje en acción y que esas acciones me cuenten eso que yo quiero decir, ¿sí? Pero pues muchas veces eso no se logra, entonces hay que recurrir al discurso, ¿cierto? ¿Aló? ¿Sigo hablando? Ok. Sí, Entonces, hay personajes que nos están contando estas acciones que seguramente ya les ocurrieron o que les están pasando en ese momento, ¿sí? Entonces hay que observarlo y escucharlo con atención para permitirse planear esas imágenes complementarias, ¿sí? Digamos que si yo voy a representar una historia que sucedió en el pasado, a María ya se le regó la chicha hace una semana, pero ella no me está contando esto, ¿cierto? Pero eso ya pasó y yo no estaba ahí presente y resulta que es fundamental su relato para entender algo muy importante que es quizás el cuidado de los recursos, porque eso es lo que va a dar comida, ¿sí? De los recursos para trabajar. Entonces, en ese relato está perfecto, pero eso ya pasó. ¿Qué me va a ayudar a contar, a ilustrar eso que me está contando el personaje, ¿cierto? Entonces, quizás si soy yo muy observador y como dije antes, y si no tengo afán como lo tienen los reporteros de noticias, sino de realmente no quiero solamente tener una versión, sino observar y tratar que el personaje mismo a través de sus acciones me cuente qué es lo que le está pasando, ¿sabes? Entonces, lograr de grabarlo, tampoco tengo con claridad eso que quiero transmitir, entonces tengo que mirar cómo uso otros recursos audiovisuales para contar y recrear ese momento, ¿sí? Entonces, pues podemos concluir que el equilibrio entre lo nuevo y lo recién concebido, ¿sí? Es súper importante a la hora de la escritura del guión, porque ese guión, pese a que ya estemos en rodaje, ¿cierto? Se sigue escribiendo, ¿sí? Hay que encontrar ese equilibrio entre los imprevistos, ¿sí? Las cosas que no esperaba que pasaran, ¿sí? Y las ideas preconcebidas, o sea, todo eso que me arrojó la investigación. Volviendo a la sinopsis, ¿cierto? Quisiera que alguno se arriesgara a contarme la sinopsis, ¿sí? Cuenta el ejercicio que acabamos de hacer. Hay un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Será que alguno se arriesga a contarme la sinopsis de su historia? De los chicos que entregaron trabajo pueden presentar.
Quisiera Eso. escuchar esa sinopsis como un cuentito, ¿sabes? Como lo que acabamos de ver de Crónicas Infantiles. Un día mis papás se conocieron en tal lugar. Podría ser un día, María hizo tal cosa. Cuéntenme ese día, cómo se imaginan. Es poner en su cabeza un poquito su tema, su enfoque, su idea, sus personajes y su locación, ¿sí? ¿Quién se atreve a narrarme cortamente cómo se imagina ese cuentito que hay detrás de su idea? Hay un cuentito, seguro hay un cuentito, siempre hay un cuento. Y si no hay ese cuento, es que quizás nuestra idea no es tan fuerte como nosotros creíamos que es. ¿Alguno? Jainer, por ejemplo, o Caisol, que tienen trabajos. Caisol está súper clara. Anoche vimos la tarea de Caisol y vimos que ella hizo una primera propuesta y luego imaginamos que pudo aterrizarlo mejor con las clases y la propuesta de Caisol está muy chévere. Pero entonces miren cómo en esta clase lo importante sería poder llegar o después de esta clase aterrizar esas ideas a manera de cuento. Porque un cuento, ¿sí? Es igual a una sinopsis, básicamente, ¿cierto? Voy a darles, vamos a hablar un poquito de lo que hace la sinopsis, a ver si después de esto se animan. Acuérdense que en este punto no queremos nada tan técnico y detallado. Estoy hablando de que me narren esa historia que se imaginan, teniendo en cuenta lo que ya escribieron, ¿sí? Su tema, su enfoque, su idea, personajes y locaciones. Estos 2 días hemos avanzado en eso. Después de esta sesión sería ideal poder tener una sinopsis. Y una sinopsis es ese cuentito que yo quiero registrar en ese minutito que tengo para narrar. Recuerden que la sinopsis concreta la idea contando lo más destacado de la historia, ¿sí? Presenta la idea en un tono más abierto, de tal manera que cada lector puede imaginarla, ¿sí? Ahorita decía la chica que participó, yo me la imagino a ella caminando de su casa, entre las calles buscando, tratando de vender su producto, y si no en la plaza de mercado, ella se imagina. Eso es lo que tenemos que contar, lo que nos estamos imaginando, ¿sí? Es la línea a la investigación también, la primera sinopsis, ¿no? Y esa sinopsis está cambiando todo el tiempo. Inclusive cuando ya vamos a empezarla a distribuir, esa sinopsis sigue cambiando, porque la película nace con una idea original que se vuelve una sinopsis y luego termina siendo, ¿sí? El resultado de esa idea con esos aciertos, ¿sí? Pero se transforma, siempre está mutando. De ahí viene la idea de que una película documental está en constante escritura, inclusive en la sala de montaje. Lo que pasa es que ya en el montaje, al comienzo ya no estamos escribiendo con palabras, sino escribiendo con imágenes, ¿sí? En la sala de montaje el guión y el operador a través de la edición se fusionan, ¿cierto? Y llega un momento donde ya el montaje pues se apodera de su propio ritmo, de su propia continuidad, de la propia potencia y energía que tienen las imágenes mismas, ¿cierto? Y ahí el papel queda a un lado y todo el guión se convierte en imágenes, ¿sí? Pero se sigue escribiendo hasta el día final. Con la sinopsis también se pueden visualizar algunos elementos de producción y la sinopsis, una buena sinopsis nos permite empezar a mover el proyecto, ¿cierto? A veces la primera sinopsis nunca superada por las otras, pues contiene la energía del paso. ¿Alguno se anima a contarme cuál es ese cuentico que hay detrás de su historia, de esa idea? Ese cuentito que está detrás de su idea. ¿Alguno se anima? Chicos, por favor, para que participen. Francisco tiene su historia, Jesús tiene historia. Pero estaría buenísimo porque si no nos cuentan, imagínense. Hola, ¿me escuchan? Bueno, Si no nos cuentan. Hola, hola. ¿qué dicen? ¿Se Bueno. animan o no se animan? Sí, te Ya, escuchamos. Yelber, sí, eres Yelber. Hola, hola, hola. Hola, Yelber, ¿cómo estás? Hola. Muy buenas tardes, bien. ¿Y usted cómo ha pasado? Muy bien, ¿cómo estás, Yelber? Aló, ¿me escucha? Bien. Aló. Hola, Bien. Yelber.
Cuéntanos. Yerber. Habla pues. ¿Qué no? Hola. Hola. Hay otro compañero que quizás le pueda ayudar a Yelber. ¿Alguno se anima a participar? Yo quiero. A ver, Leica. ¿Quién eres? Bueno, Caisol. Caisol, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Cuéntanos tu historia. Es un cuentito, acuérdate. Sí. Bueno, breve, ¿cierto? Sí, como sientas, pero sí. Sinopsis es breve casi siempre. Bueno, mi historia se trata de una mujer artesana, madre de, o sea, la mayoría de sus hijas son mujeres. Entonces, ella anteriormente viajaba como para Riguacha a vender mochilas o hacer chinchorros y todo eso. Pero con lo de la pandemia ya ella no puede ir hasta allá a vender sus mochilas y sus mantas y los chinchorros, porque, bueno, por lo de la pandemia y todo eso. Entonces, como ella ya no puede vender sus artesanías, busca otra manera como que de seguir haciendo sus tejidos, sus diseños y venderlas, pero de otra manera. Entonces, lo que hace ya no es viajar hasta allá, sino que vende a los más cercanos, e incluso entre hermanas se ayudan. Por ejemplo, si la hermana mayor tiene plata, le compra las mantas a la que está tejiendo, que es la hermana menor. Entonces, ahí cambia más o menos la forma de cómo ella distribuye sus productos. Entonces, pues, en lo que yo escribí, muestra más que todo su rutina, lo que ella hace, y es que ella se despierta temprano a las 5 de la mañana, vive en una zona urbana, a pesar de que está en una zona urbana, sigue manteniendo sus usos y costumbres. Entonces, prepara su café, se toma su café, le inculca valores a sus hijas, más que todo a una de sus nietas que tiene 11 años. Entonces ella dice que eso es muy importante porque está en una etapa de que es una niña y que muy pronto se va a convertir en una majayo. Entonces, como que con base a eso, como para lo que viene, ¿ya? Entonces, luego la enseña a hacer sus quehaceres y todo eso, le dice, tienes que hacer esto, esto, lo tienes que hacer así. Luego se sienta a tejer junto a alguna de sus hijas que también tejen junto con ella. Tejen y para ella el tejido significa bastante porque se lo enseñó su abuela. Entonces, cuando ella comienza a tejer chinchorro, mochila o cualquier arte de lo que ella sabe, comienza a recordar su niñez, comienza a recordar su abuela, cómo la enseñaba, mientras ella teje. Y ella dice que el tejido, para ella los colores tienen un significado y que cada canazo cuenta una historia. Algo así. Ya, creo que me pasé del corte.
Hola. Fíjate, gracias Kaisel por compartir. Yo resumiría lo que escuché de esta manera. De pronto no es acertado, pero quizás puede parecerse al relato de una sinopsis. ¿Cómo se llama tu personaje? Marbelis Fernández. Maribel. Ella es tu mamá, ¿cierto? Sí. Ok. Sabes que yo también hice una película sobre mi mamá. Estoy terminándola. Entonces, Maribel es una mujer artesana, ¿sí? Que ha tenido que parar de trabajar donde tradicionalmente vende sus productos por la pandemia, ¿sí? Y esto le ha generado el reto de reinventarse laboralmente, ¿sí? En esa reinvención descubre el apoyo de su familia y que ha podido pasar más tiempo, ¿sí? Con sus hijas, especialmente una que está a punto de convertirse en Mahaye. Nieta. Nieta, con una de sus nietas, ok. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí el personaje principal obviamente es Maribel, ¿cierto? Que ella está en un entorno que es esta situación de la pandemia, como es todos, y eso ha cambiado su cotidiano y la manera en que ella hace, pues, como consigue dinero para mantenerse, ¿cierto? Y entonces esta situación, como a todos, la ha obligado a reinventarse laboralmente, ¿cierto? Ahí tienes una línea narrativa clara, ¿cierto? Eh, la nieta, ¿sí? La situación de la nieta es algo que siento que está transversal, o sea, que tienes que lograr en tu relato que ella esté de la mano, que eso esté agarrada a la historia de la nieta o lo que quieres contar de la tradición de la comunidad con la nieta, ¿sí? Esté amarrado de la mano de la historia de la abuela, ¿cierto? Pero aquí hay una historia principal que es la historia de tu mamá, ¿sí? De Maribel. Y lo de la nieta, digamos que es importante porque nos ayuda a enriquecer su entorno. Pero, entonces, el inicio es esta mujer, te preguntó Kaisol, ¿tú grabaste a tu mamá ejerciendo su trabajo antes de la pandemia? ¿Aló? Kaisol. Creo que se quedó congelada. Porque imaginemos que No. no lo hizo. Entonces, el reto de Kaisol, para empezar, es si vas a contar ese entorno previo a la pandemia, donde tu mamá se desplazaba hacia un lugar a vender sus artesanías, ¿cierto? Eso te va a implicar a ti recrear con imágenes complementarias, como las que yo describía antes, ¿sí? Que mencioné antes, esa situación previa a, ¿cierto? O encontrar la manera creativamente de contar ese antes, ¿sí? Y es algo que debes tener en cuenta y que ya puedes identificar. Entonces, el inicio de esa mujer que vendía cosas en cierto lugar, si no lo tienes registrado, ya es un reto narrativo, ¿cierto? Hay un nudo y es el conflicto que nos plantea esta situación. Ella tiene que seguir trabajando, pero no sabe cómo porque le toca reinventarse. Y hay una solución que es ella decide seguir tejiendo, ¿sí? En su casa, seguir produciendo sus productos y gracias a la ayuda de su familia puede seguir comercializándolos. Ese es el desenlace, ¿cierto? Amarrado paralelo a ese relato es la relación que está viviendo Maribel con una de sus nietas, que además una de ellas está atravesando una situación que refleja mucho una de las tradiciones de su cultura guayú, ¿cierto? Entonces hay que identificar claramente los tres momentos de la historia de Maribel que, como ya vimos, pues corresponden al inicio, al nudo y al desenlace. No sé si hay alguien más que quiera compartir. Tengo un ejercicio para mostrarles. El primer día yo les compartí un segmento que no sé si pudieron ver, fue el primerito que vimos de la película que estoy haciendo que se llama Clara, que también es sobre mi madre. Y quería leerles un poco la sinopsis, la primera sinopsis que escribí sobre Clara y la última que ya pues es la que arroja eh, el producto final, casi. Entonces, para que veamos cómo esta cambia y va mutándose de una a la otra. Entonces, un momento, por favor.
Sí. Estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, esta es la primera sinopsis que escribí, ¿sí? Y vamos a ver cómo cambia en el tránsito. Dice, cuando yo tenía 13, me contaron que Lilia, mi tía, no era realmente mi tía, sino la novia de mi mamá. Ellos se separaron y yo nunca la volví a ver. 27 años después me pregunto por Lilia, por mi madre y sus decisiones, por mi pasado que nos lleva a reconciliarnos con nuestro presente, ¿sí? Terminé leyendo la final. Me equivoqué aquí un poco, chicos. Esta es la sinopsis final, la última que está escrita sobre un proyecto que llevo haciendo casi 6 años y que en este momento estoy cerrando una coproducción con un canal. Esta es la sinopsis que yo termino reescribiendo. Hay algo importantísimo en esta sinopsis y es que aquí yo estoy incluyendo a un personaje que cuando empecé a escribir la historia nunca aparecía, Lilia, mi tía, ¿sí? Yo nunca hablaba de Lilia porque empecé a hacer la película proponiendo un diálogo con mi mamá sobre nuestro pasado y mis preguntas sobre maternidad, pero nunca pensé que ese diálogo nos iba a llevar a hablar del momento en nuestra vida donde mi mamá me compartió como afectivamente. Resulta que durante el desarrollo de mi película, yo duré desarrollando este proyecto como casi 2 años, luego conseguí el dinero para hacerlo, hice obviamente una primera escritura apenas tuve la idea, luego cuando hice toda la investigación tuve una segunda escritura del guión, ¿cierto? Y una tercera cuando ya estaba lista para rodar, ¿sí? En esa tercera, ¿sí? Digamos que es uno que casi la gente no escribe o no lo comparte, porque termina siendo muchas veces el guión de investigación, pero con noticas escritas en la esquina, anotaciones, borrones, quizás dibujitos de cómo me imagino que van a ser los momentos, ¿sabes? Y yo me permito hacer ese primer guión, ese tercer guión de rodaje de esa manera, un poco más libre, solamente para mí, porque tuve una investigación muy sólida que me permite en el momento del rodaje improvisar positivamente para la película, ¿sí? Resulta que entonces esta sinopsis no incluía el personaje Lilia. La primera sinopsis no la incluía porque yo sabía que quería hacer una película con mi mamá para hablar del pasado y para contestar mis preguntas sobre maternidad, pero no sabía que iba a contar con Lilia como parte de la historia. Resulta que yo me voy a grabar y ya he grabado a mi madre me ha contado sobre el pasado y me dice, no, yo creo que Lilia se murió. A mí me contaron que Lilia tuvo una diabetes, un coma diabético, en menos 15 minutos de la película, todo el inicio. Y yo me pongo a visitar los lugares del pasado y me pongo a encontrar imágenes que me evoquen esa Lilia que yo recuerdo y ese momento de mi infancia feliz que compartí al lado de mi madre y de esta otra mujer. Y en ese ejercicio, después de estar grabando ya casi 4 meses, un día en la calle me encuentro con Lilia por sorpresa, así por casualidad, me la encontré en la calle. Entonces, ¿qué hice? Sacar el celular y grabar con mi celular. Mi mamá, yo viví con ellas en mi infancia, pensando que el personaje Lilia estaba muerto, ella aparece frente a mis ojos, ¿cierto? Esa sorpresa hace un cambio rotundo, muy grande, ¿sí? En mi guión y en mi sinopsis, ¿cierto? Y en mi película, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que esa película cerrada que yo tenía, ¿sí? Para la investigación, se vuelve abierta, tiene que abrirse, ¿sí? Porque allí está el potencial real, ¿sí? De esta historia. Entonces, eso es algo que descubro también con el tiempo y sobre la sala de montaje, ¿cierto? Digamos entonces que nosotros hicieron de su tercer guión, que es el guión previo al rodaje, ¿cierto? Que ya tienen su investigación clara, que ya sus personajes tienen nombre, que ya tenemos identificadas sus acciones, ¿sí? También sus momentos de silencio, de quietud, ¿sí? Que ya sabemos cómo se ven esas locaciones, ¿cierto? Pero eso no
quiere decir que ya estando en campo, quizás, o sea, en el rodaje, ese personaje principal, en el caso que eso puede cambiar, ¿cierto? Ese personaje principal puede esos escenarios que planeamos muy bien, que es el recorrido de la casa al mercado y que ya vimos y vemos cómo es la luz y que ya fuimos a ver cómo voy a pararme con la cámara para seguir al personaje sin invadirlo y dejarlo ser el mismo. Entonces resulta que ese día no, llovió. Entonces terminamos aplazando y cambiando el recorrido y yéndonos por otro lugar. Pero visualmente eso es mucho, esa lluvia es mucho más dramática y nos cuenta más del personaje, entonces nos funciona, ¿cierto? O que quizás esa secuencia explicativa que tanto planeé, que empieza en un punto para ver el plano general y ver el entorno y luego termina el personaje diciendo la frase que tanto planeé, la logro hacer, pero ya en la sala de montaje me doy cuenta que es muy confusa y que realmente no funciona para nada de como explicativo, no funciona, ¿cierto? Entonces, siempre mantener en mente que cuando ustedes se vayan al rodaje, ese guión 3, que quizás para muchos dice, pero entonces ¿para qué lo escribo si todo va a cambiar? No, lo escribes, ¿sí? Para tener la seguridad que básicamente, ¿sí? Eso es. Teniendo eso claro, no sé si hay preguntas hasta aquí. ¿Alguno tiene preguntas? Chicos. No. ¿No? ¿No hay preguntas? Todo está claro, claro. Clarísimo. Bueno, entonces voy a seguir. Entonces decía que después de este guión de investigación, viene un guión previo a grabar donde se aterrizan personajes, locaciones, acciones y agentes narrativos, ¿cierto? ¿Qué será esto de los agentes narrativos? ¿Qué se imaginan que puede ser eso? ¿Cierto? Hay veces que personas les dicen dispositivos, no sé, hay como los tienen de muchas maneras. ¿Tienen claro eso? Esto es algo muy importante que ustedes, pues como que creo que es importante también para ponerse de acuerdo en cierta estética que puede llegar a tener cada una de sus piezas, ¿cierto? Cuando hablamos de los agentes narrativos nos referimos a los elementos que utiliza el guión para contar la historia, ¿cierto? ¿Qué elementos utiliza el guión para contar la historia, además de los personajes y de los espacios, y de sus acciones y de los espacios donde suceden? ¿Qué otros elementos creen ustedes que utiliza el guión para contar la historia documental? ¿Alguna idea, chicos? No entendí bien lo de agente narrativo. Ok, ya para allá voy. Entonces estaba preguntándole si tenían alguna otra idea de cuál puede ser un agente narrativo, aparte del personaje, la locación, las acciones del personaje, obviamente, ¿sí? ¿Se les ocurre qué otro agente narrativo puede haber? Los agentes narrativos básicamente son los elementos que utiliza el guión para contar la historia, ¿sí? Y son varios. Nosotros hemos identificado varios, pero pues no quiere decir que todos los tenemos que tomar, pero sí son las maneras en cómo me voy a parar ahí, me aterrizo, ¿cierto? Los antagonistas también, sí, entre los... ¿Perdón? Digamos que lo más importante, ¿sí?, de los personajes, ¿sí?, de todos los personajes en el documental, es que nos transmitan sentimientos y emociones, ¿cierto? Una película documental sin emociones, digamos que es una película fría, una película que nos puede contar algo, ¿sí? Pero si no se nos emociona ese algo que nos cuenta, pues se nos va a olvidar rápidamente, ¿no? No sé si les ha ocurrido cuando salen del cine, bueno, hoy en día cuando terminan de ver una película, así sea en la pantalla de un computador, hay ciertas películas que a uno lo dejan como atravesado, como con un nudo en la garganta o un nudo en el pecho que uno no entiende muy bien, ¿cierto? Que te identifican con algo, te llevan a algo muy profundo en tu ser, ¿sí? Esas son las películas que nos transmiten emociones, ¿cierto? Y esas emociones casi siempre nos las transmiten los personajes o las situaciones a las que está enfrentada. Son dos, ¿sí?, agentes narrativos importantísimos, ¿sí?
La acción misma de los personajes, digamos que es la más importante, ¿cierto? Porque entonces los sentimientos y las emociones casi siempre creemos que la manera es contarlos a través del relato, ¿cierto? Pero si observamos, como hemos insistido tanto, ¿sí? Si observamos y nos permitimos ver con distancia, pero también desde cerquita, ¿sí? Al personaje y lo observamos en la simpleza de su vida y de su cotidiano, seguramente a través de esas acciones también vamos a encontrar sentimientos y emociones, ¿cierto? Otro agente narrativo es la descripción, ¿cierto? Yo me paro en el lugar, pero entonces si mi personaje está dormida todavía, pero hay una atmósfera muy linda en su casa a las 4 de la mañana, entonces yo me tomo la cámara y describo esos espacios con calma y con mucho cuidado, ¿sabes? Quizás no es necesario ni siquiera tanta técnica ni iluminación, sino hacerlo con mucho cuidado y respeto, pararse siempre como tratar de hacer los planos muy con calma, ponerlos, si se puede, en un dispositivo fijo, ¿sí? Para que queden lindos, bien fotografiados. Así no tengamos mucha técnica, pero la descripción de los espacios también nos cuenta. Pensemos que en el documental todo narra, todo, absolutamente todo nos está narrando, ¿sí? El sonido que viene de afuera que no podemos controlar, la risa nerviosa de nuestro personaje, el ladrido del perro, el llanto del niño, todo es potencialmente grabable. Cada cuadro cuenta en la edición del documental, ¿sí? Cada cuadro importantísimo, una mirada, una subida de ceja, cada cosa nos está narrando. Entonces, en esa descripción detallada y juiciosa que yo haga de los personajes y del espacio, hay un agente narrativo importantísimo. Otro agente narrativo es la voz del narrador, ¿cierto? Ese otro contando la historia, una voz omnipresente que narra lo que está sucediendo, ¿cierto? Por ejemplo, me pregunto yo si en esta película Coral va a haber un solo narrador, ¿sí? O si van a haber varios narradores. Creo que esas son preguntas que tenemos que ir pensando en cómo me imagino yo, si ya a mi personaje le sucedió que yo no lo vi, que ella vendía artesanías en determinado lugar antes de la pandemia y le iba muy bien, pero eso yo no lo vi. ¿Quién me va a narrar eso? ¿Cómo lo voy a narrar? ¿Me lo va a contar ella? ¿Lo voy a contar yo? ¿Lo va a contar otra voz? ¿Quién me va a contar eso? Otro agente narrativo es la voz del autor, ¿sí? En muchas películas los directores somos los que terminamos hablando también, esa voz en off, ¿sí? Que quizás no sirve siempre para contar lo que no está contado, sino nos sirve también para conectar, ¿sí? Una idea con la otra, para aclarar, ¿sí? Para poderle dar vida a algo que no tiene vida, ¿sí? También, o voz a alguien que no tiene voz, ¿sí? Las entrevistas, yo sé que estas son un poco, o sea, como que siempre que empezamos a hacer audiovisual o nuestro referente más claro es como listo, la entrevista, ¿cierto? Entonces siento al personaje y que me cuente, ¿cierto? Y siempre decimos como no, las entrevistas van a ser más bien diálogos, y ya se vuelven un montón de frases de cajón que quedan muy bien escritas en los proyectos, pero cuando estamos ahí enfrentados al personaje, ¿cierto? Esa entrevista tiene que volverse un diálogo en complicidad, porque finalmente los documentales terminan siendo esa complicidad que se construye entre quien es mirado, ¿sí? Entre el personaje, entre quien es mirado y el que mira, ¿cierto? Entre nosotros. Ese diálogo entre los dos y esa confianza y esa abertura del corazón y de la cabeza se tiene que sentir. Y eso es lo que realmente garantiza un buen diálogo o una buena entrevista en el documental, ¿sí? Estas entrevistas también hay veces nos enfrentamos, me imagino que ayer lo hablaron con Andrea, a personajes que no se desprenden del sofá, ¿cierto? Personajes que tú sientas o que pones en un lugar y ese personaje, pero es que no te da y tú sabes que tiene mucho que contar porque es que él vivió esa historia, pero realmente su elocuencia no es cinematográfica y eso es una cosa que también tenemos que evaluar en este momento antes de decidir que esos personajes son realmente nuestros personajes. Puede que nos encanten los personajes, pero si no es elocuente cinematográficamente, quizás no nos sirve, ¿sí? Y eso son decisiones difíciles y duras, inclusive son decisiones a las que nos enfrentamos en rodaje, porque puede que ya lo hayamos escogido y entonces si en la cámara ella me cuenta eso con una emoción que tú la puedes vivir, pero ya le pones la cámara y no es nada elocuente y se limita y no la logra. Entonces, bueno, esas entrevistas también tienen que estar mediadas por la elocuencia del personaje. Y si el personaje definitivamente no me da, pero yo quiero que esté porque hay algo en esa rareza o en esa ambigüedad que él maneja que quiero que esté presente, entonces tengo que pensar cómo hago
para ilustrar eso que él me está contando y desprender a ese personaje de esa silla y ponerlo a transitar en su propia historia. Entonces eso ya es un reto narrativo que tengo que resolver, ¿cierto? Otro agente narrativo son las imágenes de archivo, ¿cierto? Los archivos por lo general creemos que son para solamente representar eso que ya pasó, y no es cierto. Los archivos no son solamente para evocar el pasado, ¿sí? Los archivos también son para representar quizás emociones. Por ejemplo, hay un director de documental muy famoso, norteamericano, Alan Berliner, ¿sí? Lo encuentran en internet y hay algunas de sus películas también en YouTube. Él usa mucho archivo encontrado o comprado en los mercados de pulgas. Entonces él compra fotos viejas o pedazos de películas viejos y les hace el tratamiento y los usa en función de sus narrativas para expresar sus emociones. Entonces hay una película donde él habla de su padre y cómo la relación con su padre era muy difícil cuando él era mucho más joven. Entonces, ¡pum!, usa una imagen de una película familiar de los 60, de alguna grabación de vídeo casero, ¿sí? Donde hay un relámpago sobre una casa, ¿sí? Esa imagen de relámpago sobre la casa la usa repetidamente en la edición para comunicar que él y su padre tenían una relación difícil, ¿cierto? Hay otra agente narrativo. ¿Me escuchan, chicos? Dice mi internet que está malo. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Ok. Sí, Hay te otro escucho. agente narrativo que... Ok, gracias. Entonces continúo. Hablábamos de las imágenes de archivo que no son solamente para representar el pasado, sino también pueden servir para interpretación de emociones y sentimientos de manera creativa, ¿sí? O también para la representación de algo concreto, ¿sabes? O de alguien concreto. Las ilustraciones fijas, ¿cierto? Muchas veces en los espacios de los personajes encontramos insumos narrativos que son mucho más dicientes del personaje que el personaje mismo. No sé, hay pinturas, hay dibujos, hay murales, hay porcelanas, hay objetos, cosas fijas que están ahí puestas y que nos hablan muchísimo más de la personalidad de ese personaje que él mismo, ¿cierto? En ese orden de ideas también, por eso digo que el registro de los espacios es clave, o también las ilustraciones fijas, ¿cierto? Recuerdo una película que hizo Andrea Said, nuestra otra colaboradora, donde ella está buscando a su padre. Entonces, en algún momento de la película, ella recurre a pintar a su padre. Entonces, contrata a uno de estos pintores que trabajan con la policía para hacer los retratos hablados, y ella le dice a su madre que le narre cómo era físicamente el padre, que ella nunca ha conocido, y la madre narra, y el pintor empieza a dibujar a su padre. Después de la búsqueda, en la película que está haciendo ahora, que es El Encuentro, ella usa ese dibujo para buscar a su padre, y vemos que efectivamente no está tan lejano cuando ya aparece el señor a ese primer dibujo que hizo hace 10 años, ¿cierto? La música pues es un agente narrativo importantísimo, ¿cierto? En el documental, pues la música incidental o la música que también está creada para las piezas, ¿cierto? Que no siempre se usa como en la ficción para acompañar y acentuar los momentos. Hemos visto como en el documental también se usa para ir en contra de o para contraponer, ¿cierto? Un personaje o una situación. Eso en cuanto a agentes narrativos. Hay uno muy importante que creo que va a ser muy clave dentro de la construcción coral, que es el silencio, ¿sí? Un silencio en una película casi siempre significa un punto aparte, ¿sí? Una pausa, ¿cierto? Pensemos todavía, devolvámonos a la idea de la escritura documental que continúa hasta el día que tú dices, ya, cierro este timeline, ya no avanzo, ¿cierto? Que después, como les he dicho, la escritura continúa en la sala de montajes, sino que ya no estamos escribiendo con palabras, sino con imágenes. Entonces también hay imágenes que nos proporcionan puntuación, ¿cierto? Una coma, un punto aparte, un punto y coma, un punto final, ¿sí? Y hay esos silencios en la imagen también que nos proporcionan ese descanso, esas pausas, ¿cierto? O también esa tensión. Hay un agente narrativo que los incluye a todos los que acabo de nombrar. Yo hice este desglose de agentes narrativos, pero seguramente ustedes pueden encontrar muchos más, que es el lenguaje del autor, ¿sí? El lenguaje del autor es el lenguaje de cada uno de ustedes y ese responde a su intuición y a su
manera de narrar, ¿sabes? A lo que les gusta, que de pronto yo pongo la cámara y yo no quiero grabar toda esa montaña, ¿no? Me gusta más el detalle, entonces voy a irme a la hormiga que está pasando frente a la montaña, pero no me interesa la montaña, me interesa el desenfoco. Ese lenguaje del autor reúne todos los agentes narrativos, ¿sí? Y es básicamente cómo el autor los utiliza, ¿cierto? Cómo utiliza él esos agentes narrativos para contar su historia. ¿Hasta ahí más o menos claros? Acerca de los agentes narrativos. Sí, sí, por mí sí. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque una vez ustedes tengan ese cuentito, ¿cierto? Que ese cuento es muy importante, ese cuento llamado sinopsis, hay que empezar a pensar, listo, ya tengo mis personajes, ya tengo mis locaciones, ahora eso está puesto en una sinopsis siguiendo una estructura dramática tradicional. Empiezo así, sigo así, desarrollo así. Empiezo con inicio de esta manera, ¿sí? Caperucita sale de su casa, ¿cierto? Hay un nudo, un problema, Caperucita un objetivo, ella debe llevarle comida a su abuela, está en el bosque, pero entonces se enfrenta a un problema, se encuentra con el cazador, ¿cierto? Debe resolverlo, llega a su casa, llega a la casa de la abuela y se da cuenta que el cazador se ha comido a la abuela, que el lobo se ha comido a la abuela, entonces debe resolverlo. ¿Qué pasa? Llega el cazador, ¿cierto? Y le ayuda, ¿cierto? Esos 3 momentos que se mantienen de estructura dramática tienen que conservarse y tienen que verse reflejado de alguna manera en nuestra escritura, ¿sí? De grabación. Pero a eso, en ese punto, hay que añadirle agentes narrativos, que son la manera, ¿sí? Los agentes son esos dispositivos que yo utilizo para poder contar mi historia. ¿Sí? Imagínense ustedes que están en su locación con su personaje y de repente suena una canción y la letra de esa canción, obviamente que ya hay un paréntesis, un asunto de derechos y demás, pero imagínense que hay una canción que termina, que cuenta emotivamente un poco de la emoción que está sucediendo en ese momento, ¿no? Yo creo que las películas tienen momentos mágicos que nos regala también el ser juiciosos y el persistir también en contar ciertas ideas, donde todo confluye y salen momentos así mágicos que son realmente reales, ¿cierto? Donde confluye el audio perfecto, el texto perfecto, la canción perfecta y la acción perfecta al personaje y la emoción del personaje. Esas cosas suceden, ¿sí? Y suceden pues cuando estoy en el ejercicio de hacer la película y estoy dedicada a ella pues como con todo mi amor y mi ser, ¿cierto? Entonces empieza la vida misma a darnos regalos de este tipo. Por ejemplo, en la película Clara que estoy haciendo con mi madre, que yo les compartí el link, hay una secuencia donde mi madre está planchando la ropa y ella es una mujer mayor y al tiempo se siente pero no se ve que ella está viendo la televisión y está viendo una novela, ¿cierto? En la novela, el personaje de la novela que yo escucho pero no veo, porque yo tengo la cámara viéndola a ella planchar, ¿sí? El personaje de la novela, hay un diálogo entre una pareja en la telenovela, y en la telenovela la chica le dice al chico como, tú llamaste a la persona que te traicionó y le pediste perdón. Y entonces el chico le responde, sí, porque yo tenía que perdonarla a ella, pero primero tenía que perdonarme a mí, ¿sí? Mi mamá escucha eso mientras plancha y yo estoy grabando el momento de ella planchando, pero por allá se siente que el televisor está prendido, pero se escucha muy bien en el diálogo. Y mi mamá me mira y me dice, ¿será que sos así? Y yo, detrás de la cámara, le digo, no sé. Y dice, yo nunca he vivido eso. Y ese momento, esa frase, yo tenía que perdonarla a ella, pero también tenía que perdonarme a mí, se volvió el copy o el texto vendedor de mi película. ¿Sí? Esa frase resume lo que a mí me estaba pasando en ese momento con mi mamá. Yo tenía que perdonarla a ella, pero también tenía que perdonarle a mí. ¿Sí? Fíjense cómo en una cosa tan sencilla, ¿sí? Está toda esa potencia y esa energía creadora de las imágenes que es la que al final se impone en el documental. Porque, ¿qué pasa? Puede que ustedes me digan, bueno, pero ya nos está diciendo que sí, que escribamos un guión de rodaje, pero que en el rodaje estemos abiertos a la sorpresa porque todo puede cambiar. Todo puede cambiar, es cierto. Hay un cuarto guión que es el que se escribe en la mesa de montaje, ¿cierto? Y en ese guión no es que mágicamente la película aparezca gracias al montaje, no. Hay un trabajo grande y arduo del director y de su montajista, ¿sí? Pero donde los insumos que son de calidad, o sea, una buena investigación, una escritura clara, donde se mantiene siempre
mi motivación a través del enfoque, ¿sí? Se mantienen hasta el final. Esos elementos positivos y esos buenos momentos grabados se mantienen hasta el final y son lo que hacen una buena película, ¿cierto? Porque también está el asunto de pararse en el rodaje abierto, con muchas claridades, pero también abierto a la sorpresa de la improvisación, ¿sí? Entonces decimos, si justificamos la factura mala de la película, decimos, no, pues es que como yo no sabía que iba a pasar eso, entonces por eso me quedó movidito. O no se escucha bien porque es que en ese momento eso pasó y no sabíamos qué iba a pasar. Ojo con eso porque obviamente nos va a pasar, ¿sí? Estamos ahí, no sabemos cómo reaccionar, ¿sí? Pero eso es algo que debe aprender el documentalista. El documentalista debe ser capaz de reaccionar, ¿sí? A pesar de que las circunstancias lo enfrenten a la improvisación. Entonces el sonidista debe saber cómo moverse. Un segundo, por favor. Chicos, ¿pueden cerrar la puerta que no escucho nada? Está metiéndose todo su audio. Perdón, chicos, mi familia está aquí como también en clase y están gritando. Entonces, Ese fue mi agente lo que decía es que la improvisación... Perdón, señor. Ese fue un agente narrativo. La sorpresa. Sí. ¿Qué dices, Jesús? Eso Sí, fue un total. agente narrativo. ¿El que acaba de pasar? Sí. ¿O cuál? ¿A cuál te refieres? Sí, también. Pues si estoy con una cámara, yo no lo puedo callar. Si estoy con una cámara, me toca decidir qué hago. ¿Voy lo grabo o me quedo aquí grabando esto? Y ahí tengo que pensar rápidamente y devolverme al enfoque. ¿Esto hace parte de mi película? Rápidamente tengo que decidir si sí o no, ¿sí? Entonces también, si no lo tengo claro, si le está afectando a mi personaje, si veo que mi personaje se afecta por la situación externa, pues sí hace parte. Pero si no, pues yo no puedo forzar que haga parte, ¿sí? Acuérdense de la regla de oro, yo no hago que mis personajes repitan nada. En lo posible, no. Cuando yo pongo un personaje a repetir algo, o un texto, o una acción, eso se llama televisión, chicos. No se llama cine documental, ¿sí? Entonces, se puede hacer, pero siempre se va a notar. Hay ciertas cositas que uno siente, se da cuenta. Obviamente que el espectador desprevenido no se dé cuenta, pero hay algo en la emoción que transmite lo real, que no transmite cuando tú pones a repetir algo a alguien, ¿sí? Entonces, decía que la factura, el registro fotográfico como tal, el registro audiovisual sonoro y visual, ¿sí? Debe mantenerse de calidad pese a que nos encontremos con la sorpresa, ¿sí? En ese sentido, pues hay que aprender a reaccionar. Y esto es algo que se hace con la práctica, realmente. ¿Sí? Hay directores mucho más abiertos que sienten que, bueno, no importa si el personaje participa, ¿saben? Hay un tipo de documental que es más interactivo y que no importa si tú te escuchas y no importa si el personaje te repite o te dice no entiendo y te mira a ti por detrás, trata de encontrarte detrás de la cámara, esas cosas no importan si siguen transmitiendo emoción y si suman a la historia que yo quiero contar. Eso también es una cosa de estilo. Entonces, ¿por qué hablamos de todo esto de los agentes narrativos y por qué es importante tratar de darle un inicio, un nudo y un desenlace a lo que queremos contar? Porque resulta que ustedes van a hacer algo que se llama documental coral, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes entiende o tiene una idea de qué es el documental coral? Chicos, pero sin leer esto porque si no, ahí sí no estamos haciendo mucho. ¿Alguno de ustedes podría ayudarme? ¿Qué se imaginan que es el documental coral? Miren que si no participan es muy difícil para mí hablarle al computador, ni siquiera estoy viendo sus caritas. Yo me imagino que cuando dice coral se refiere a la diversidad, a que es una mezcla de muchas cosas. Exacto, sí, total, es una mezcla de muchas cosas, ¿sí? ¿De qué cosas te imaginas que puede ser el documental coral? Sabiendo que en una película siempre hay personajes, espacios, acciones, ¿sí? Puede ser la mezcla de personajes, como cada quien tiene un personaje escogido para el documental. Puede ser una mezcla de personajes y de lugares. Ok, total, sí, es eso. Ok, entonces digamos que el reto de la coralidad, ¿sí? De lograr la coralidad,
también está en ponernos de acuerdo, ¿sí? En cómo vamos a abordar esas historias y abordarlas desde los agentes narrativos también, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahora sí les voy a compartir otra vez la pantalla. Un momento, por favor. Ay, se me cerró. Entonces, decíamos que un documental coral, ¿sí?, enfrenta el mismo problema, ¿sí?, de diferentes personajes. Es el abordaje de lo mismo desde diferentes enfoques, ¿cierto? El cine coral es un tipo de cine en el que se presentan varias historias y personajes cuya conexión tiene lugar en el clímax de la obra, ¿sí? ¿Qué entendemos por el clímax de la obra? ¿Qué parte será eso? ¿Dónde estará el clímax? ¿En el inicio, en el nudo, en el desenlace? Hay varias historias individuales, se entrelazan entre sí a lo largo de la película, generalmente convergiendo sus tramas en algún punto, ¿sí? Fíjense cómo esas dos definiciones nos obligan a converger, ¿sí?, lo que estamos contando en algún momento de la historia, ¿cierto? Como ejemplo de documental hay varios, hay muchos, ¿sí? Pero les voy a mostrar, yo ayer también se los puse dentro de lo que les mandé por WhatsApp, el ejemplo de este documental que se llama Human y que es un ejercicio de coralidad que hizo una ONG entrevistando, ellos dicen en su sinopsis, no sé si es así, a más de 2.000 personas de todo el planeta alrededor de temas que nos competen a todos como, no sé, el amor, el calentamiento global, y estas personas de todo el mundo, sus testimonios, están grabados con dispositivos narrativos, con agentes narrativos similares, ¿cierto? Para que la coralidad se mantenga y tenga un efecto positivo para lo narrativo, usaron cosas como agentes narrativos iguales en todos los lugares del mundo donde fue grabado. Entonces, básicamente la película es una mezcla de agentes narrativos que están dirigidos de la misma manera, ¿cierto? Entonces, vamos a intentar ver un pedacito para ver qué cosas identificamos de agentes narrativos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ok, un segundo, que sí tiene una... y lo están viendo, ¿cierto? Entonces, déjenme ver desde qué minuto es que dijimos que iba este documental. Segundo, por favor. Ya les voy a compartir lo de los agentes narrativos para que lo vean un poco mejor. Desde el minuto 1. Ok. Entonces, Human hace una presentación hermosa. Les recomiendo que lo vean. Esta película está en YouTube todita y es hermosa. Creo que se consigue una versión con subtítulos. Creo que tiene la posibilidad de subtítulos en español. Entonces, veamos desde aquí. Un momento, por favor. Después de un testimonio muy conmovedor de un hombre que está en la cárcel, que está condenado a morir por haber asesinado a una mujer y a un niño, que habla sobre el amor y cómo él aprendió sobre el amor, vi una imagen de un escenario natural, que es como la constante en la película. Nos veamos. Aló. Ay. Un momento, perdón. Où ça le va mettre?
Madre, किसने की भोजन मिले 5 कट्ठा खेत मिले Bueno, perdón, se me saltó varias veces la proyección, pero básicamente, ¿qué identificamos allí como agente narrativo? Human es una película, obviamente es un metraje de 2 बाद horas, घर में que हमरा está जन viva है कि de testimonios सूते de के जन है कि muchos तन लट países रहे del mundo que hablan sobre temas específicos en bloques, está dividida por bloques temáticos, ¿sí? Los bloques temáticos están unidos por imágenes, como esta que acabamos de ver largo, que son como esos canales de agua en Vietnam, ¿cierto? Con esas barcas largas y con mucho. ¿Escuchan? Se fue mi llamada. La conexión Hola. está fallando. Hola, hola. Sí, te escuchamos. Perdón, Kaisol, perdón a todos. Bueno, sigo. Bueno, no sé si pudieron ver el fragmento de Human, en todo caso les comparto el link. Es una película muy recomendada para ustedes porque creo que es un buen insumo de referencia para poder pensar en algo similar, obviamente en proporción con lo que queremos hacer en este taller, ¿cierto? Les decía que Human utiliza varios agentes narrativos, ¿sí? En común. Lo que entiendo es que la película está realizada, ellos entrevistaron a más de 2.000 personas en diferentes partes del mundo, pero entonces determinaron cierta estética previa para que a la hora de la coralidad se viera estéticamente unido. Entonces decía que hicieron las entrevistas, por ejemplo, todas las entrevistas que tienen en común. ¿Qué ven ustedes que tienen en común las entrevistas, los testimonios a cámara? El fondo negro. Total, el fondo negro. ¿Qué más? El primer plano. El primer plano, sí. La mirada también, ¿cierto? La mirada, la cámara no está mirando de lado, no le está hablando a nadie, está hablándole casi que a ella misma, ¿no? Es como un espejo, esa cámara que está así, muy cerquita, y tú sientes una conexión con una mujer que parece que es de una etnia africana, ella habla de lo que la hace feliz, ¿sí? Y seguramente pues hay muchos que no entendemos totalmente lo que dice, pero con su cara y como su emoción, ya hay un lenguaje ahí al que podemos responder, ¿cierto? Que nos lo permite este primer plano, ¿cierto? Este primer plano. Pero ese fondo, ¿sí? Ellos se cuidaron que a pesar de estar grabando en Vietnam un día y en Brasil al otro día, tenían un mismo cuestionario de preguntas para todos y procuraron parar al personaje frente a un fondo negro o un fondo que se pudiera volver negro en postproducción, ¿cierto? Les contaba también que esta película está unida por bloques temáticos, está separada, perdón, por bloques temáticos y está unida por secuencias de la naturaleza, ¿sí? Que nos hablan de este mundo que habitan todos esos seres, ¿cierto? Y esas secuencias son largas, casi siempre son desde un dron, ¿sí? Pero nos están también contando un universo, ¿sí? Chiquito. En esa previa que vimos que es en Vietnam, es la secuencia previa a hablar de la felicidad. Y en la felicidad, si uno al final de ese bloque de la felicidad se da cuenta que la felicidad es un poco como esa secuencia, y que fluye, ¿sí? Y que no es una felicidad constante, sino que en la vida, que es un camino, hay momentos felices, un poco como lo evoca esa primera secuencia, ¿cierto? No sé si esta fue una intención de montaje, pero es también una cosa muy subjetiva, es mi lectura sobre la película, pero siento que hay una armonía en esa coralidad que está pensada desde antes de irse a grabar, ¿cierto? Entonces, mi invitación un poco es a que pensemos temáticamente y a que observemos
qué bloques tenemos, qué bloques de contenido tenemos, ¿cierto? Por eso en los ejercicios hemos dicho como buena palabra, para poder después quizás agrupar esto por contenido, que es el ejercicio final que vamos a hacer, ¿sí? Quizás primero hablamos del bloque niños, ¿sí? Entonces todo lo que tenga que ver con los niños va a ir en los primeros 5 minutos de la película. Luego el bloque trabajo, todo lo que tenga que ver con trabajo va a ir en los siguientes 5. No sé, estoy hablando en borrador, pero quizás eso es una buena manera de ir aterrizando nuestra estructura, ¿sí? También podemos pensar que como todos estamos trabajando alrededor del mismo tema grande, el mismo tema sombrilla, que es esta situación de la pandemia que ha cambiado nuestra vida, pensar que estéticamente, o perdón, no estéticamente, sí también estéticamente, pero todavía no voy allá, pensar que las preguntas que hagamos, ¿sí? Pueden haber, no todas tienen que ser iguales, pero quizás pueden haber preguntas similares pensando en la presentación o pensando en nuestro nudo, ¿sí? Este nudo es quizás como cómo cada una de estas personas ha podido continuar con su vida o no, ¿sí? Pese a esta pandemia que está atravesando pues al mundo, ¿cierto? Quizás ese es el nudo de nuestras historias y quizás es ahí donde todos vamos a entender por qué estoy viendo a este niño, por qué estoy viendo a esta señora. Ah, claro, todos ellos tienen en común la situación que están viviendo ahorita. Entonces quizás podemos ponernos de acuerdo en esas preguntas, si va a haber testimonial, ¿sí? O no siempre las preguntas se resuelven con testimonio, también hay acciones como ya lo vimos, y también podemos ponernos de acuerdo en una manera técnica, estética, de grabar estos personajes o estos lugares, ¿sí? Por ejemplo, podemos hacer una guía de estilo para la grabación de cada una de las piezas, donde por obligación pues, siempre tenemos que grabar un plano general, no sé, de la naturaleza, o a ciertas horas del día, uno en la mañana, uno al mediodía, uno en la noche, y ya sabemos que por coralidad todos esos planos los vamos a poner en ciertos momentos de la película, por ejemplo, ¿cierto? ¿Me entienden hasta ahí? O sea, ¿entienden a qué pues? Hola. Sí. Por favor, no me dejen hablando sola, que es muy difícil. Sí, estoy escuchando. ¿Más o menos? Ok. Sí, sí, más o menos. ¿Hasta aquí? Chicos, preguntas. Veo una banderita de Venezuela. ¿Será que esa banderita de Venezuela nos quiere contar algo? Francisco, creo. Bueno, como hemos estado hablando de sinopsis y nos quedan 20 minutos, ¿cierto? Quisiera que en serio tratáramos de hacer la sinopsis de al menos una historia más, ¿cierto? Para que se motiven, ¿sí? Voy a leerles la sinopsis de Human, que es la película que acabamos de ver, de Humano, ¿cierto? Esta sinopsis es la sinopsis comercial de la película, entonces es una sinopsis muy completa que nos sirve para todo lo que yo mencioné antes, que servía la sinopsis, ¿cierto? Presentar la idea en un tono más abierto, de tal manera que cada lector puede imaginarla, es la línea de la investigación, visualiza algunos elementos de producción, permite mover el proyecto, ¿sí? Muchas veces cuando, pues, no sé, que cuando vamos a escoger una película para ver si estamos en un festival o si vamos al cine simplemente vemos toda la cartelera, ¿por qué nos guiamos para escoger la película? Pues obviamente por el gusto personal, ¿no? Algunos quieren ver, o por el mood de ese momento, ¿no? Estamos tristes, quiero ver una comedia, o no, me gusta este director, o ese cartel tan bonito, mire lo que me está contando. Pero también muchos nos guiamos por la sinopsis, ¿no? Entonces, es como que leemos de qué va y vemos si nos gusta o no. Entonces, la sinopsis de Human dice, Human, compuesta de imágenes y de testimonios, la película del fotógrafo y cineasta Jean Arthus Bertrand retrata la humanidad de hoy en día. Rodada en 60 países durante más de 2 años, las 2.000 personas entrevistadas entregan testimonios auténticos y profundos, abarcando temas universales como la lucha contra la pobreza, la guerra, la homofobia, pero también el amor, la familia y el futuro de nuestro planeta. Una combinación de testimonios y planos aéreos hacen de Human un documental único. Esta experiencia es una introspección sobre el ser humano como individuo y como ser perteneciente a una comunidad.
A través de las guerras, las desigualdades y las discriminaciones, Human nos confronta con la realidad y la diversidad de la condición humana. Más allá del lado oscuro, los testimonios muestran también la empatía y la solidaridad de lo que somos capaces. Esa es la sinopsis de Human, ¿sí? Entonces, fíjense que nos está contando, nos está diciendo, nos promete la sinopsis, testimonios, ¿sí? De más de 2.000 personas, que obviamente no están todas, yo ya vi la película, pero sí hay muchos, chiquitos de todas las formas, pero lo que sí tienen en común los testimonios es que todos son emotivos, todos generan emoción. Y no necesariamente tristeza, todos primero generan emoción. Todos son auténticos, ¿sí? Y profundos también, ¿sí? Y hay personas que solo aparecen y dicen una sola frase, pero tú sientes ahí un montón de trabajo y también unidad, ¿cierto? Pensando en todo lo que acabo de decir, ¿sí? ¿Alguien se anima a contarnos su sinopsis? Ese cuentito que hay detrás de la idea que tienen por contar. No, una sino su idea. Chicos. Por favor, no sean tímidos, chicos. Ronald, por ejemplo, no ha dicho nada y Francisco tampoco. Acuérdense que no tenemos que, o sea, estamos jugando con la imaginación. Todo es viable, nada es definitivo. El documental todo está abierto. Hola, ¿me Hola. escuchan? Sí, te escuchamos muy Hola, bien. por acá Ronald. No he podido enviar los trabajos, quisiera hacer un pequeño resumen de lo que es mi tema, enfoque e idea. Dale, Ronald, te escuchamos. Mi tema, en una palabra, es espiritualidad. El enfoque que le voy a dar es cómo los guayú le hacen frente a la amenaza del COVID-19, recurriendo a su espiritualidad y medicina tradicional. Acá reflejar el sentimiento de arraigo cultural, orgullo y fe que se le tiene al ser cuando se tiene que enfrentar a un mal de esa magnitud, siempre confiando en la espiritualidad, en los espíritus mayores de la naturaleza y ancestros que alertan a través de sueños, dan instrucciones para evitar cualquier tipo de peligro. El tipo de idea es situación y entrevista. Ok. Sí. ¿Y cómo te imaginas que vas a poner eso en imagen? ¿Sí? Tú dices situación, listo. Tú dijiste algo que si yo no soy guayú, como no lo soy, sí, soy colombiana y tengo bastante idea, pero no estoy cercana también. Dijiste ancestros a través del sueño, ¿sí? Si yo veo eso escrito en una sinopsis como, wow, esto me va a llamar la atención. ¿Cómo se aterriza eso en imagen? A través de una narración de una sabedora cultural que lo va a explicar. Cómo a través de sueños, un abuelo, un bisabuelo, puede llegar a través del sueño y decir, tienen que hacer esto, cumplir con esto, para que no les llegue un mal, para que no les vaya a pasar algo malo, que se acerca. Entonces, sería a través de una entrevista, de una narración, de una sabedora. Y también el testimonio, de mi protagonista, que estaría narrando la experiencia que tuvo cuando en sueños a ella se le dijo que tenía que cumplir con ciertas cosas para que el mal del COVID se alejara de su familia y de los guayú, con el toque de cacha, con el baile de Yonna. Ajá. ¿Y hay alguno de ustedes? Ok, perdona, sigue. Sí. Y mientras que tenemos a esas voces, apoyar con imágenes de cómo recrear ese momento a través de imágenes. O sea, vas a hacer una puesta en escena.
Eso sería docuficción. ¿Sí? Docuficción. No sé, te pregunto, ¿cuál agente narrativo de los que mencionamos quizás, crees? Porque mira que todo se oye súper bien, pero a la hora de aterrizarlo, tú me dices, sí, pues con el testimonio de ellas. Entonces yo lo que veo es un personaje amarrado al sofá, como el que describí antes, ¿cierto? Lo que me dice es súper interesante, pero yo necesito verlo, ¿sí? ¿Cómo se te ocurre que podemos hacer que ese personaje transite su propia historia y que yo como espectadora me conecte con eso, ¿sabes? Acuérdate que acuérdense ustedes que están haciendo una película que no es solo para comunidad wayuu, ¿sí? Las películas se hacen para que todo al que le llegue a las manos las pueda ver, ¿sí? Y las pueda entender. Si yo no estoy conectada con eso del significado de los sueños o los ancestros o los mensajes que pueden mandar ellos desde los sueños, ¿cómo creen ustedes que podría Francisco, ¿sí?, poder ilustrar esos sueños? Aparte de una puesta en escena. Sabemos que listo, una puesta en escena, entonces ponga un actor que represente el sueño, pero si esa no es nuestra opción, y pensando en que tenemos 1 minuto, ¿cómo serían las imágenes que representen eso que él nos quiere decir? Ronald. Sí, soy Ronald. Ronald. Ese es mi tema. Francisco está trabajando otro tema. Perdona, Entonces, Ronald. Lo que acabas de exponer de la medicina tradicional para combatir el COVID, ¿es tu tema, Ronald, o es el de Francisco? Es mío. Ok, Ronald, perdona. Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes qué elementos utilizaría Ronald para contarnos esa historia? Agentes narrativos de qué tipo, ¿cierto? Él les dice, no, pues yo un testimonio de mi personaje, listo, ¿sí? Entonces ese personaje en ese testimonio tiene que estar también construido y tiene que ser también registrado que nos transmita emociones y sentimientos, ¿cierto? Pero igual sigue siendo un testimonio, ¿sí? ¿Qué más podría ser? La acción misma, o sea, cómo ponemos en acción un sueño, está difícil, ¿cierto? La descripción, quizás la descripción de su espacio, Sí. la voz de ella misma como narradora, ¿cierto? Las imágenes de archivo quizás, las ilustraciones, la música, el silencio. ¿Qué nos puede ayudar para contar esa historia? ¿Qué se imaginan ustedes que puede ayudarnos en términos visuales para ilustrar este testimonio? En imágenes, el toque de caja, que es el tambor. El baile, Jonna. Describo el plano, un plano general de las personas reunidas, el toque de caja, el baile y de la actividad. Sí, sería eso, tomando en cuenta el poco tiempo que tenemos. Sí. Ok, ok. Entonces, eso que acabas de decir, Ronald, que es súper clave, ¿no? Tomando en cuenta el tiempo que tenemos. Lo que entiendo es que finalmente todos van a tener 1 minuto para contar, hacer su aporte a la coralidad, ¿cierto? En ese minuto tenemos que procurar, ¿sí?, condensar eso que yo quiero transmitir, ¿cierto? Nuestra sugerencia es que traten de tener una estructura dramática tradicional, ¿cierto? Nuestra sugerencia también es que procuren dejar que los personajes sean, ¿sí? Sin pensar en cómo no, ya no hable más porque se me acaba mi minuto y después cómo hago. No, seguramente de todo lo que digan, ¿sí? Vamos a terminar cortando el texto y dejando lo fundamental. Pero hay una cosa clave, dice, muy, muy clave con las entrevistas a la hora de generar esos diálogos. Recuerden lo que dije, que esa entrevista y esa comunión, que finalmente es lo que transmite realidad de una película o no, es el resultado de la relación que tiene el que es mirado, ¿sí?, con el que está mirando. O sea, la relación que establece uno como realizador con el otro, con ese personaje, es lo que se siente finalmente en el diálogo, ¿sí? En ese orden de ideas, hay algo que hacemos mucho y muy frecuentemente para la televisión, pero que cuídense mucho de hacerlo con su película, y es el jump cut. Cortar a las personas cuando están hablando para que ellas terminen diciendo lo que yo quiero escuchar, ¿sí? Y no lo que ellas a su manera pueden decir, ¿sí? En ese orden de ideas hay que tener mucho cuidado con depositar toda la responsabilidad narrativa en un texto, ¿sí? Ese sería mi comentario para ti, Ronald, sobre la idea de evocar
la medicina tradicional, ¿sí? Y esos mensajes que mandan los ancestros a través de los sueños para combatir el COVID. Me parece una idea increíble esto de la espiritualidad. Me parece que como pusiste en el chat en la mañana, siento que es súper pertinente que haga parte de la coralidad. Siento que un bloque narrativo puede ser totalmente la espiritualidad. Pero ten mucho cuidado que toda la responsabilidad narrativa se la estés dejando a un testimonio, ¿cierto? Por eso, pues también hablamos tempranamente de que los personajes obviamente deben cargar, pues cargan como la responsabilidad de los sentimientos y las emociones, pero no solo ellos desde la palabra, sino también desde sus acciones, ¿sí? Eso es algo que no debemos perder de vista, chicos, básicamente. Para registrar acciones, ¿sí? Y con esto para cerrar, la observación como creo que es una de las habilidades más importantes que debe tener un documentalista, ser capaz de observar y ser capaz de volver símbolo y metáfora y también retórica, todo eso que vemos, ¿cierto? Como una imagen, no sé, una mujer regando sus plantas, ¿cierto? Puede convertirse dependiendo del contexto en un símbolo muy poderoso, ¿sí? O la imagen de un hombre, no sé, peinando a su hija, ¿sí? También puede volverse en algún momento, ¿sí? El símbolo para contar sobre, no sé, cómo este hombre ha transformado su vida para poder ejercer su paternidad, por ejemplo, ¿sí? En ese sentido, la observación es como súper importante y es como la base de todos los agentes narrativos que ya mencionamos, la observación. Quiero cerrar la jornada mostrándoles un ejemplo de un documentalista ruso que se llama Víctor Kosakovsky, que también sus películas están en YouTube. Es un señor muy increíble dentro del documental, que tiene ciertas reglas para hacerlo. Hay unas clases magistrales en YouTube de sus reglas para hacer documental, que son increíbles porque es un hombre que trabaja el cine de lo real sin intervención, o sea, él nunca... No, nunca, sí lo ha hecho, pero generalmente dentro de sus películas lo que hay es puro seguimiento de personajes, pero casi no hay sentarlos a que nos cuenten historias, ¿cierto? Entonces voy a compartirles la pantalla para que veamos este último link. Un segundo, por favor. Que hace, es un muy buen ejemplo de una película, del agente narrativo de observación y de descripción como insumo para trabajar. Entonces, un segundo, por favor. Este también se los mandé ayer. Esto es una película larga, de largometraje, de la que solo vamos a ver el final. La película es como la película que lanzó a la fama a este documentalista. Se llama Tiché. Y Tiché entiendo que significa en ruso como silencio, ¿sí? Entonces, veamos esta secuencia, les voy a compartir pantalla. Y fíjense, señora. Francisco quería decir algo. Perdona, Francisco, te escuchamos. Francisco, que escribió en el chat que quería participar, decir algo. O Ronald, no sé. Soy yo, Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes. Sí, señor. Bien, quería, aportar sobre lo que estaban hablando ahorita, sobre los documentales y todo eso. Estaba teniendo una duda que si yo puedo echar el cuento desde, desde personaje. Aún estoy armando la historia de mis personajes, pero aquí les tengo algo que le pasé en el mediodía, es sobre la historia, más o menos como una sinopsis y algo descriptivo de lo que yo quisiera contar. Empiezo. Por favor, dale. Una mañana como cualquiera empieza una jornada laboral, que es nuestro personaje secundario, Jorge. Iniciaría con Jorge, un hombre guayú que tiene
2 hijos, Juan y María. Tiene una esposa que lo que está sucediendo en el país o el estado donde ellos se encuentran. Pero son personas que son conservadores de la cultura y transmisores del saber ancestral. Es decir, estando fuera de un pueblo, de una ciudad o de una comunidad donde haya posibilidad de acceder a las cosas necesarias, son personas que son cultores, es decir, son personas sabedoras que pueden transmitir esa culturalidad, es decir, todas las costumbres del pueblo guayú. Pero tenemos nuestro personaje, Juan, que yo considero que posiblemente sea el principal personaje. Juan es un hijo mayor de Jorge y Bertilia, tiene 12 años, acaba de cerrar el segundo año de bachillerato, pero sin embargo, a raíz de la pandemia, descuida su estudio. ¿Por qué descuida su estudio? Por falta de recursos, en este caso, acceso a internet o dispositivos para poder recibir sus guías o tutoriales que se le vaya a enviar. Y también la orientación de sus padres, y así cual no es muy eficiente porque ya que sus padres no son personas que son estudiadas y como ellos nada más solamente son de comunidades muy lejanas a un pueblo, entonces lo que hace es que motiven a su hijo a seguir las costumbres en medio de esta pandemia, es decir, fortalecer más ese conocimiento que desde pequeño se le está introduciendo a Juan. Pero hay una problemática con Juan. El pastorea, pero ocasionalmente trabaja vendiendo café, hay veces de vez en cuando un chance de un trabajo que sea algo breve, pero él rechaza, es decir, no quiere aceptar o quiere negar las raíces ancestrales. Esto indudablemente sea por el rechazo o por el cómo se sentiría él por otros jóvenes o otros adolescentes que trabajan igual por ahí en el pueblo o en la ciudad donde ellos transitan, se sienta él como que discriminado. Entonces, para no sentir ser discriminado o ser como que algo desincluido, decide pues no ser como que, no quiero ser guayú, por decirlo así, pues. Entonces, algo que quiero mostrar es que es una realidad que se vive en la población donde estamos ahorita, en Paraguaypoa. Muchos jóvenes, en vez de fortalecer más sus conocimientos acerca de nuestra historia, nuestro linaje y todo eso, deciden como que olvidar un poquito nuestras costumbres y algunos que practican el lenguaje. Entonces están en ese proceso de intercambio cultural, por ejemplo, la cultural occidente, es decir, los alijuna, y con la cultural guayú. Entonces empieza el problema familiar. El padre quiere que su hijo salga adelante, estudie y todo eso, pero el hijo, en vez de hacerle caso, no, quiere trabajar, ayudar a la familia, porque a pesar de que el papá hace todo lo posible para poder llevar el sustento diario para su hogar, él decide apoyar. Y Jorge, como padre de familia, el líder del hogar y ejemplo para sus hijos, hace la mayor esfuerzo de redireccionar el horizonte de Juan, brindando el mayor apoyo, dando muestra de lo valioso que es y ser parte de la etnia guayú, de la importancia de la comunicación, educación, formación académica que le puede brindar siguiendo su estudio y pueda salir adelante. Aunque son muchos los intentos de Jorge
pero Juan continúa con la rebeldía y la disputa de abandonar sus estudios de manera definitiva. Y eso es en muchos casos, sin tomar en cuenta cuál sería la consecuencia de su futuro, negando sus orígenes por medio de estereotipos sociales a ser señalados. Es como lo estaba diciendo, al miedo a ser discriminado, excluido de alguna agrupación o que él pretenda ser parte o encajar dentro de una sociedad. Entonces, me gustaría contarlo en imágenes, el joven en sus quehaceres, por ejemplo, vendiendo café tal vez, pero también mostrar la parte donde está descansando, donde hay diálogo, ya sería más adelante estructurar eso, donde surjan los diálogos, donde se presente la problemática. Es decir, cuando le preguntan, ¿tú eres guayú? O como le dicen, tú eres, hey, guay, tú eres guajiro, como acostumbran mucho otros hermanos arinjunas que siempre han dicho esa palabra, los que no conocen, pues, algunos son de otras partes, entonces algunos le da curiosidad y otros simplemente con otras intenciones vienen. Entonces, esa es la idea que tengo hasta ahora. Es una historia relatada que día a día por un pueblo que a gritos lucha por prevalecer y ser respetada y valorada. Muchos son los jóvenes de hoy en día que intentan encajar y terminan siendo víctimas de una confusión a la suma de un olvido. Porque si nosotros quisiéramos mantener nuestra cultura, nosotros nos enfocaríamos en fortalecer más y resaltarla más, sin miedo a que ser discriminado ni otra cosa que pueda suceder más adelante. Pero en la pandemia, sí, la pandemia sigue cobrando vida y a su vez la necesidad de la población, es decir, la etnia guayú. Y esto hace que muchos niños abandonen su estudio, es decir, salen a la calle a trabajar, igual que su papá o que su madre salga a trabajar también, porque todos buscan pues, poder sobrevivir en medio de las situaciones que se presentan en nuestro país. Entonces, el tipo de idea sería personajes, situaciones, manejando también las emociones y diferentes ambientes, por ejemplo, en casa, en plaza, en el monte, cuando está pastoreando y todo eso. Yo sé que es algo muy confuso porque aún no se ha estructurado muy bien, pero que eso era lo que yo quería compartir con todos ustedes. Ok, Francisco, ¿cierto? No es confuso, creo que tienes muchos elementos y tienes que lograr el enfoque. Te pregunto, Francisco, ¿quién es tu personaje principal, José o Jorge? Aún estoy por tomar la decisión, pero creo que sería Juan, porque más que todo quiero mostrar la imagen de Juan, Juan es el joven, porque ¿cierto? él es Perdón, el yo le que... puse José. Sí, Juan. Juan, Juan, Jorge ok. es el padre de ¿Cuántos él. años tiene Juan? Perdona. Sí, ¿cuántos años tiene Juan? 12 años. 12 años. 12 años. ¿Tú cuántos años tienes, Francisco? Yo tengo 20 años. Ok, bueno, entonces Francisco, te pregunto, tú me dices que Juan es tu personaje principal. Juan es un niño guayú, ¿cierto? Que estudia, ¿sí? Y que en este momento de pandemia se ve confrontado frente a la necesidad de seguir estudiando o salirse del colegio para poder ayudar económicamente a su familia haciendo acciones de trabajo como lo del café, por ejemplo, ¿cierto? Eso es una situación a la que está enfrentado Juan en este momento. Ok. También Juan está enfrentado a una situación más grande desde antes de la pandemia, que está, al parecer, según tu relato, afectando a muchos jóvenes como tú dentro de la etnia guayú, y es esa pregunta con su identidad, ¿cierto? Identidad, ¿sí? Entonces, él está enfrentado como joven, ¿sí? A ser un joven guayú en un contexto donde no todo es guayú, donde hay una vida también fuera de las tradiciones de su etnia. Un momento, chiquitos, ¿sí? De su etnia, ¿sí? De su comunidad, más occidentales, sí, quizás quiero encontrar una palabra,
él está enfrentado a eso, ¿cierto, Juan? Eso sí, independientemente de la pandemia, él está reflejando una problemática que tú identificas, es global, ¿sí? Esa pregunta de la identidad que tienen los jóvenes, que no saben si seguir aprendiendo sus tradiciones o si hablar su lengua, porque pues hay un mundo ahí aparte que es el que tiene que ver con la tecnología, el internet, bueno, otras cosas que nos ofrecen otras maneras también de vivir. ¿Entendí? ¿Es por ahí? Yo creo que Sí, también claro, sería por como que ahí. Ok. o sea, puedo aportar. Claro, Kaysol, te escuchamos. Creo que también Adelante. sería más que todo como que en esa parte como que tiene miedo a su identidad porque es discriminado y entonces decide como que seguir otros estereotipos. Bueno, escuché algo así y eso fue lo que entendí. Ese era mi aporte. Ajá. Ok, entonces fíjense que estamos con un personaje que se llama Juan, que tiene una situación específica que es decidir si vuelve al colegio o si sigue estudiando o se pone a trabajar, ¿sí? Para ayudar a su familia por esta coyuntura de la pandemia, pero a Juan le está pasando algo mucho más grande, ¿sí? Que es preguntarse, está confrontado con su identidad guayú, ¿cierto? Y te preguntaba cuántos años tiene Juan y cuántos años tienes tú, porque creo que para decidir el enfoque de tu idea, ¿sí? Tienes que decidir qué para ti es más importante de las dos historias. No que las dos no se puedan contar, se pueden contar, pero tienes que recordar que tienes un minuto, ¿cierto? Entonces, ¿qué de las acciones de Juan, sí? Sus acciones, ¿qué están contando más? ¿Están contando que tiene que decidir si volver al colegio o no o trabajar? ¿O están contando que tiene ese conflicto de identidad que lo confronta a él en este momento? ¿Qué están contando sus acciones y qué historia es más urgente y necesaria, ¿sí? En este momento. Siento que eso te va a ayudar a encontrar un poquito del enfoque, ¿sí? Creo que dentro de tu tarea que la leí hoy, tú escribiste en el WhatsApp, dice educación y valores, ese es tu tema, ¿cierto? Dijiste tema, educación y valores. Enfoque, abandono de educación por Sí, trabajar. claro. ¿Sí? Ok, tú escribiste esto hoy, pero escuchándote, no sé si estás de acuerdo, no tengo la verdad, tú conoces mejor. Escuchándote, siento que hay algo más transversal y es esa pregunta de la identidad que tiene Juan, que tiene tu personaje. Y creo que la situación de trabajar, ¿sí? Es una de las acciones que vas a cubrir, pero realmente hay algo más profundo en él, que es esa pregunta sobre su identidad, ¿sí? Recuerden lo que decíamos el primer día. Hay muchas veces que iniciamos a transitar el camino del documental o de documentar y de la escritura documental guiados por esa primera motivación, por esa primera pulsación, que es la que nos da la idea, ¿cierto? O que es lo que nos da esa cosa que nos atrae primero, ¿cierto? Que se parece un poquito, al final termina siendo el enfoque, pero no empezamos a transitar ese camino sin saber con claridad cuál es nuestro tema. El tema nos lo va arrojando, ¿sí? La observación y la investigación. Siento un poco que tu tema va más hacia la identidad y que ese es un tema mucho más poderoso y mucho más global, que puede representar no solamente a Juan, a ti, sino a muchos otros jóvenes, no solo guayús, sino jóvenes que pertenecen a alguna comunidad indígena o alguna etnia indígena y que se ven enfrentados a este mundo global que ofrece tantas posibilidades a través del internet y no solo el internet, pues los entornos de los amigos y en general esa situación que describes que dice, usted es guajiro o no, tarararara, creo que eso es mucho más global, ¿sí? Y es más profundo. Entonces creo que yo le daría una vuelta a lo que yo considero que es el tema, que quizás no la educación es una de las situaciones que él está viviendo ahorita y que seguramente la vas a grabar, ¿sí? Pronto hay una conversación entre él y su padre, Jorge le dice, pero mi hijo vuelve a estudiar, que yo estoy haciendo todo para poderte pagar el estudio, ¿sí? Y con esa conversación ya está claro que el chico está decidiendo otra cosa, pero lo profundo es lo que está atravesando su pregunta sobre la identidad. Y creo que es mucho más valioso irse a lo profundo, en este caso, para la película también, creería yo. En todo caso, sí agradezco mucho de ti, Francisco y Ronald, de los dos, que la exposición que hacen de sus temas. Un poco, fíjense cómo no importa que no tengamos claridad sobre la sinopsis o ese cuentito. Es que si ponemos esa palabra grande, sinopsis, nos da un poquito de miedo, siento yo. Por eso yo trato de aterrizarla a algo más normal, que es cuéntamelo, como le cuentas un cuento al amigo o como el cuento que vimos hoy, ¿sí?
Y fíjense todos que Francisco y Ronald hicieron el ejercicio, que su arco dramático en el cuento no está tatanizado, pero tampoco está tan lejos. Entonces hay que hacer el ejercicio de contar lo que creemos que va a ser mi historia, ¿sí? Para poder encontrarlo. Eso es. Bueno, sí. Quiero para terminar hablar de que Sí, dale. Dinos, Francisco, Ronald. No sé. Francisco, nuevamente, para terminar mi participación por el día de hoy. ¿Cómo se llama? Creo que después de esta sesión, creo que me enfocaré más para convertir esa historia grande que yo tengo, porque la historia esta no va a quedar aquí nada más, ya que esto es un ejercicio que estamos haciendo, esto puede ser para un futuro. Es una propuesta que estoy haciendo ahí. Pero sí, me queda muy claro cuál sería la propuesta que tengo que hacer ahora. Algo que se le estaba escapando, creo que cómo relacionamos esta historia de Juan con la pandemia. Yo creo que todos ustedes tienen como un afán muy grande, y eso es algo que vamos a ver mañana, de reflejar la pandemia, pero acuérdense, por ejemplo, en Human, el ejemplo que vimos, y que sí, ojalá que la tarea sea que ustedes por favor vean el documental y vean las piezas que les hemos mandado, porque en serio las escogimos pensando que podían ser insumos de trabajo de inspiración. Hay una presentación de el entorno, ¿sí? Hay que presentar la situación, o sea, hay algo que cobija todas las situaciones de la coralidad, hay algo que las envuelve, que yo le digo es una sombrilla, ¿sí? Esa sombrilla hay que presentarla dentro del relato, dentro de nuestra estructura dramática. Me devuelvo a Human porque ellos lo que hacen para presentar el universo es mostrar diferentes caras en silencio. Entonces ya uno sabe como que en esta película me van a hablar muchos humanos, ¿sí? El nombre lo dice, de diferentes partes del mundo, ¿cierto? Y luego que hay una introducción grande de la naturaleza que refleja diferentes momentos, acciones de los humanos en el mundo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestra película? Primero, obviamente, encontrarle un título que refleje así también de qué va la película, pero después, sí, hacer una introducción. O sea, entender que todo lo que vamos a ver está cubierto bajo la temporalidad de la pandemia y por eso, ¿sí? Todo está afectado desde ahí. O encontrar la manera para que en la coralidad volvamos a ese momento, ¿sí? ¿Cómo? No sé, pues todo con imágenes. Deben haber imágenes muy típicas de la pandemia, no sé, estoy hablando en borrador, pero por ejemplo una es los avisos de se venden tapabocas, ¿sí? Si uno graba muchos de esos avisos y los monta, si los edita, ¿sí? Con cierto ritmo, dice, ¿por qué venden tapabocas en todas partes? Si yo soy una espectadora desprevenida y pongo este documental o canaleo y lo están dando en un canal y veo muchas imágenes de se venden tapabocas, claro, esto sucedió durante la pandemia. O sea, hay que encontrar la manera que no sea necesariamente, sí, es que como estoy viviendo la pandemia, todos, o sea, esa va a ser la información que no necesitamos decir, ¿sí? Más bien necesitamos enfocarnos en contar qué le está pasando a esas personas en esa situación donde ya sabemos que está metida la película. Hay algo en lo que hay que trabajar en términos narrativos que se llama el tiempo fílmico, ¿no? Es el tiempo que está capturado en esa pantalla, en ese cuadrito que ustedes van a grabar. Ahí hay un tiempo, ¿sí? Y las cosas y las acciones y todo se mueve en ese tiempo. Ese tiempo fílmico para nosotros es la pandemia, ¿sí? Y eso hay que contarlo, presentarlo de alguna manera. Entonces, mañana vamos a empezar a hacer la estructura temática. Perdona, Francisco, te respondí, que tú dices, no sé cómo enfocarlo en la pandemia. Mi respuesta es, y creo que es una respuesta para todos los temas ya están atravesados por la pandemia, ¿sí? O sea, ese es nuestro escenario, nos movemos dentro de ese escenario y eso hay que contarlo de alguna manera en la película. A mí se me ocurre que puede ser a través de avisos o una secuencia de mucha gente poniéndose tapabocas o una secuencia de calles vacías, ¿sí? ¿Dónde están las personas? Desde sus ventanas, ¿sí? Todos estamos desde la ventana mirando el mundo, ¿sí? Por ejemplo. Creo que para mañana vamos a empezar a dividir todas estas historias temáticamente, tratando de aterrizarlas en bloques, ¿sí? Entonces, a los que no han hecho las 2 tareitas de los días previos, los invito a que por favor manden las tareas. Con Andrea las estamos organizando en un documento que será el insumo de trabajo de los siguientes 2 días, para ver qué cosas hay en común y que podemos ir
agrupando para lograr una propuesta de escaleta hacia el día sábado. Eso es. No sé, por ahora creo, eso es lo que tenía preparado para hoy. No sé si hay preguntas, comentarios. No sé si queda claro. Bueno, nada, para cerrar, quería darte las gracias. Está muy completa la información, creo que es muy pertinente, sobre todo porque si ya mañana empezamos a estructurar todo el documental, creo que sí es muy importante que los muchachos puedan ver los ejercicios para que podamos tener ideas de cómo armar los bloques mañana por segmentos, supongo yo, por temáticas, según las historias que tienen cada uno. Importa que tengamos que sea distinto a lo que ya hicimos, porque para eso es esta semana, para replantearnos lo que estamos haciendo, para definir si esos personajes si son elocuentes frente a una cámara, si son lo suficientemente elocuentes, no solo desde su oralidad, sino también desde su físico, ¿sí? Si su lenguaje corporal es elocuente lo suficiente para contar lo que yo quiero, para decidir si mi personaje es el hijo o el padre, para decidir si mi tema es la educación y los valores o más bien es la identidad. Para eso es esta semana. Entonces no importa si escribimos y decimos, no sabes que cambié, por ahí no es por acá. Entonces está muy bien porque si estamos cambiando, eso quiere decir que estamos obligándonos a pensar, ¿sí? Y chicos, o sea, como creo que muchos dirán, no, pero es que yo no escribo, es que no sé escribir. No importa. O sea, lo bueno de esta escritura documental es que está abierta hasta el día final, ¿sí? Y que hay que hacer el esfuerzo. Hay que hacer el esfuerzo